Hola a todos, soy Jesús Felipe Santamaría Hernández del programa de Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y junto a mi compañera Natalie Pinzón queremos hablarles un poco de los polinomios de Lagrange. Para continuar, los polinomios de Lagrange forman una familia clásica de polinomios ortogonales definidos en el intervalo de 0 a infinito, con un peso de a la menos x y en el caso estándar como la función w que se puede ver ahí, para alfa mayor a menos 1. En la versión generalizada la podemos denotar de la siguiente forma y son soluciones polinomiales de una ecuación diferencial de segundo orden del tipo Sturm-Liouville. Aparecen en problemas distintos de la física, como por ejemplo funciones radiales del átomo de hidrógeno, con un ejemplo que parecido veremos posteriormente, soluciones en mecánica cuántica, en teoría de la radiación y en métodos numéricos. Ahora, el origen del polinomio. Para saber esto, primero debemos conocer la ecuación diferencial de Laguerre generalizada, la cual es en donde n es un entero no negativo para así poder obtener los polinomios. Para alfa igual a cero, se obtiene la ecuación de Laguerre clásica, que es esta. Entonces, para continuar con el origen, vamos a ver la forma de Sturm-Liouville. La ecuación diferencial de Laguerre puede reorganizarse como esta forma. Ahora calculamos la derivada del primer término usando la regla del producto. Entonces, para esto primero pues vamos a sacar la derivada de este primer término, que pues es una derivada muy sencilla de hacer. Entonces, ahora reemplazamos pues este valor en la anterior ecuación. Nos quedaría este término. Ahora sustituimos este término pues en nuestra ecuación original y pues nos daría este resultado. Ahora podemos simplificar este término sacando el factor común para dejar una ecuación más sencilla. Y ahora dividimos por x a la alfa por e a la menos x. Esto es válido únicamente para x mayor a cero. Y se obtiene la forma estándar, que es esta. Por lo tanto, el operador diferencial lineal es el siguiente, es este. Pero entonces, ¿por qué decimos que este es el operador diferencial lineal? Nuevamente partimos de esta ecuación. Tengo que tener en cuenta que este es un problema de Sturm-Liouville y estos tienen la forma estándar, que es esta, en donde p de x y w de x son funciones dadas y lambda es un autovalor. Si se quiere convertir en un problema de autovalores de esta forma, se tiene que aislar el lambda por y. Para esto se divide entre w de x y pues se cambia el signo, obteniendo la definición natural del operador autoadjunto asociado, que es esta. Entonces, tomando esta ecuación y siguiendo los mismos pasos, llegamos a este operador lineal. Entonces, la ecuación de Sturm-Liouville es de esta forma y es autoadjunto respecto a este producto interno. Esto por la teoría de Sturm-Liouville para condiciones apropiadas en cero e infinito. Las soluciones correspondientes a distintos autovalores, en este caso n, son ortogonales con respecto a ese peso y forman una base. En particular, los polinomios de Laguerre son las soluciones polinomiales de grado n de la ecuación diferencial de Laguerre y su ortogonalidad se deriva de esta formulación. Bueno, ahora vamos a ver la derivación paso a paso. Esto lo vamos a hacer por una solución por serie de potencia de Frobenius. Ahora, se buscan soluciones analíticas cuando x es igual a cero de la ecuación diferencial de Laguerre. Ahora, se supone una solución en serie de potencias. ¿Qué sería esta que se muestra? Esta y de x. Es esta, sin embargo, podemos meter la x a la sumatoria y pues se cambiaría este exponente. Precisamente este exponente r se determina resolviendo la ecuación indicial. El paso siguiente sería encontrar las derivadas de esta función. ¿Qué serían estos? Únicamente pues se utiliza la regla del exponente en derivadas, entonces son derivadas muy sencillas. Esta sería la primera y esta es la segunda derivada. Ahora que tenemos la primera y segunda derivada, volvemos a nuestra ecuación general de Laguerre. Tenemos esta segunda derivada y esta primera derivada.
Entonces vamos a reemplazar los valores que encontramos en cada término. Empezando por el primero, sería x por la segunda derivada que ya encontramos. Pero esta x podemos meterla a la sumatoria, así que solo se modificaría este exponente. Ahora vamos por este segundo término. Este segundo término lo podemos descomponer en dos sumas, que sería esta y esta. Así que multiplicamos la primera derivada que ya encontramos por este término y luego por este otro. Por el primer término nos quedaría así y por el segundo término sería solo por menos x, que nuevamente x se puede meter a la sumatoria, haciendo que este exponente cambie. Y por último, el término n por y sin derivar sería pues simplemente n por la sumatoria original. Listo, ahora que ya tenemos todos los términos, se suman y pues nos daría esta ecuación. Ahora, las series que tienen el término x a la k más r menos 1 producen potencias tan bajas como las que tienen el término x a la r menos 1. Esto cuando k es igual a 0. Mientras que las series con x a la k más r producen potencias tan bajas como las que tienen x a la r. Nuevamente, cuando k es igual a 0. Por lo tanto, la potencia mínima que aparece es x a la r menos 1. Entonces, la ecuación inicial viene del coeficiente que multiplica x a la r menos 1. Ahora, tomamos k igual a 0 en las sumas que tienen este componente. De la primera quedaría este término y pues las k's, como valen 0, pues se quitan y nos quedaría este término, ya también sacando el factor común. Y ahora de la segunda suma, el término resultante sería este. Las otras dos sumas no contribuyen a x a la r menos 1, por lo tanto el coeficiente en la ecuación es este, la sumatoria de estas dos. Ahora bien, la ecuación diferencial exige que este coeficiente sea 0, pero dado que a sub 0 es diferente de 0, esto por hipótesis del método de Frobenius, queda la ecuación inicial r por r más alfa igual a 0. Esto nos da dos raíces, que serían o r igual a 0 o r es igual a menos alfa. Ahora bien, la raíz r igual a 0 da la solución que es regular en x igual a 0. Si alfa no es entero negativo, esta raíz da otra solución con comportamiento x a la menos alfa, en 0. Para alfa mayor a menos 1, la raíz r igual a 0 es la que produce las soluciones polinomiales. Por tanto, tomamos esta raíz para construir la familia de los polinomios de Laguerre. Entonces tomamos la serie anterior, las series anteriores, y pues como r vale 0, se elimina de todos estos exponentes que estaban. Ahora bien, para poder comparar coeficientes, se requiere tener solo una suma por potencias de x a la m más r o x a la m más r menos 1. Para hacer esto se transforma todas estas potencias, es decir, desplazamos índices donde haga falta. Así que se realiza el cambio m igual a k menos 1, es decir, k es igual a m más 1. Hacemos este cambio en esta suma. Ahora bien, estas sumas, perdón, las podemos reescribir utilizando un factor común, que sería esta, para dejar la ecuación un poco más sencilla. Ahora bien, una serie de potencias es idénticamente cero si y solo si todos los coeficientes de cada potencia son 0. Entonces, para todo entero m mayor a 0, mayor o igual a 0, se tiene esta ecuación, que es exactamente la misma, pero sin la suma y el x a la m. Ahora bien, de esta ecuación podemos despejar a la m más 1 y nos da esta otra ecuación. Entonces, si tenemos que n es un entero no negativo, entonces para m igual a n, el factor n menos m del numerador se anula. Por lo tanto, daría igual a 0 esta, esta ecuación. Ahora, usando la recurrencia hacia adelante, si tenemos que a sub n más 1 es igual a 0, entonces
a sub n más 2 también es igual a 0. Y esto pues sucesivamente. Es decir, todos los coeficientes a partir de a sub n más 1 son nulos. Por lo tanto, la serie se termina en el grado como máximo n. Este fenómeno es la razón de que para valores enteros n mayores o iguales a 0, la ecuación admita soluciones polinomiales. Si n no es entero no negativo, entonces la serie no termina, salvo en casos degenerados, y obtenemos soluciones no polinomiales. Ahora bien, al expresar a sub k en términos de a sub 0, partimos de la recurrencia y se calcula en términos de a sub 1, a sub 2 hasta a sub k, en términos de a sub 0 por iteración. Entonces tomamos la ecuación que ya habíamos encontrado antes y calculamos desde m igual a 0. Con m igual a 0, pues la verdad queda muy sencillo, solo quedaría acá 1 por estos dos factores y pues acá quedaría n, que sería este resultado. Ahora bien, calculando m igual a 1 es un procedimiento muy parecido. Quedaría así, solo que acá entonces multiplica a sub 1. A sub 1 es el que acabamos de calcular. Entonces quedaría este resultado por este. Simplificando nos daría así. Ahora calculando m sub 2, nuevamente un proceso muy similar, nos quedaría este factor por a sub 2, que es el que acabamos de calcular, este factor. Así que quedaría este por este, que sería este, y pues multiplicado nos daría así. Y pues podemos ver un patrón en este caso, y es que el signo alterna entre positivo y negativo según k. Además, aparecen productos de n, n-1, n-2, etcétera en el numerador, y pues productos de alfa más 1, alfa más 2, etcétera en el denominador. Entonces, para k mayor o igual a 0, por producto iterado tenemos el productorio este. Este lo podemos reescribir de la siguiente manera. Ahora, entonces, partiendo de el que ya encontramos, vamos a usar la notación de Pochhammer o factoriales para simplificar. Tenemos el producto del numerador, este lo podemos usar así. Esta es la convención de Fallin factorial. Y tenemos el primer producto del denominador, que pues este es un k factorial. El segundo producto sería este, que lo podemos reescribir como alfa más 1 sub k. Ahora bien, con esto podemos simplificar esta ecuación en esta. Ahora, vamos a hacer una normalización estándar para estos polinomios de Laguerre. Entonces, sustituimos k por n. Entonces, nuevamente cogemos esta ecuación y solo cambiamos las k por n. Pero entonces, este n sub n también se puede escribir como n factorial. Así que como este n factorial está arriba y abajo, los podemos quitar y nos quedaría únicamente así. Ahora, la convención estándar para los polinomios de Laguerre es que el coeficiente del término de mayor grado x a la n sea menos 1 a la n sobre n factorial. Por lo tanto, igualamos a sub n a este término. Entonces tenemos el término previamente encontrado, lo igualamos a este y pues nos quedaría así. Pasamos este más alfa más 1 sub n a multiplicar para dejar solo el a sub 0. Y pues vamos a hacer una breve comprobación. Ya que tenemos a sub 0, lo vamos a reemplazar en la ecuación antes encontrada, que sería esta, y nos quedaría así. Pero esto es lo mismo que multiplicarlo. Entonces nos quedaría multiplicado, pero este se puede ir con este. Entonces solo nos quedaría menos 1 a la n sobre n factorial. Es decir, así. De esta manera queda comprobado. Y podemos confirmar que a sub n es este término y a sub 0 es este otro que encontramos acá. Ahora bien, los coeficientes quedan normalizados de la forma canónica. Entonces podemos sustituir a sub 0 en la forma general para a sub k y nos quedaría de esta forma. Entonces, partiendo de la ecuación previamente encontrada, por definición del Fallin factorial, este n sub k
es lo mismo a este producto, que es lo mismo a esta división. Entonces podemos reemplazar esta división en la ecuación previamente encontrada. Nos quedaría así. Pero nuevamente este tipo de divisiones es como si estuviéramos multiplicando esto. Así que lo bajamos para multiplicar y estos n factoriales se pueden simplificar, quedando que a sub k es esto. Ahora bien, el Rising Pockhammer se puede escribir con la función gamma de esta manera. Por lo tanto, alfa más 1 sub n sobre alfa más 1 sub k nos quedarían estas dos divisiones. Sin embargo, como ambos denominadores son iguales, los podemos quitar y nos quedaría esta única división. Esta división la podemos reemplazar acá en este a sub k y nos quedaría que a sub k escrita por la función gamma sería de esta manera. Ahora bien, la definición extendida del coeficiente binomial para parámetros no enteros es esta. Sin embargo, tenemos que este término en el denominador es igual a n menos k factorial. Así que reemplazamos en esta definición y nos quedaría así. Pero ahora bien, volviendo a la ecuación previamente encontrada, vemos que es muy parecida a esta definición. Solo sobraría acá este k factorial y este término. Entonces podemos decir que a sub k es igual a estos términos que comenté que sobraban por este otro término, ya que es exactamente igual. Ahora bien, volviendo desde el inicio, tenemos que y sub x es igual a esta sumatoria que incluye a sub k, pero ya tenemos a sub k. Entonces sustituimos y por fin tenemos que los polinomios de la guerra de grado n tienen esta forma, esta sumatoria. Ahora vamos a hablar de la función generatriz o sus representaciones. Vamos a empezar diciendo que esta es la función generatriz con el método de Frobenius. Y acá, como podemos ver, está el polinomio de Laguerre de grado n y de orden alfa en x. Tn nos indica simplemente una posición en esta sumatoria. Y ahora vamos a expandir este término exponencial, ya que lo podemos expandir a través de una sumatoria. Y el término que es la potencia de la exponencial lo podemos reescribir de la siguiente manera. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que la exponencial nos queda de la siguiente manera en la sumatoria. Ahora, este término de acá, al ser una potencia, la podemos subir y cambiarle simplemente el signo. Y esto vamos a reemplazar el término exponencial que teníamos acá, a través de esta sumatoria, en esta parte de acá de la ecuación, lo que nos deja con esta forma de acá. Ahora, como podemos ver acá en la fracción de acá y de acá, podemos hacer una suma de estas dos, lo que nos deja la siguiente forma final a través de la expansión de la exponencial. A este término llegamos anteriormente. Teniendo esto en cuenta y que es el término restante, simplemente lo vamos a expandir a través de esta sumatoria de acá y a través de la multiplicación de las series, lo que es el producto de Cauchy, y teniendo en cuenta que el coeficiente t sub n, que es del polinomio, lo podemos obtener sumando sobre todas las parejas k, m. De la forma que vamos a usar es k más m igual a n para un n fijo, lo que nos deja con la expresión de acá, ya que podemos m reescribirla como n menos k, y nos deja con esta expresión simplemente de acá. Esta la reemplazamos y para quitar el signo menos de la x simplemente expandimos de la siguiente forma. Separamos el menos 1 a la k y el x nos queda positivo. Esta es la forma generalizada, pero recordemos que la forma no generalizada es cuando alfa vale 0. Si alfa vale 0, nos queda la expresión de acá. Y a través de la anotación podemos simplemente escribirla de esta forma más simple, que sería la forma más simplificada posible para escribir esta expresión. Ahora, no es la única que existe. La función generatriz también, si usamos el método de Rodríguez, no lo vamos a abarcar en este video, pero llegaríamos a esta expresión de acá, que es la función generatriz para el método de Rodríguez. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo para diferentes n de esta expansión y nos quedaría la siguiente forma para n igual a 0, n igual a 1 y n igual a 2. Ahora vamos a hablar de las propiedades claves de los polinomios de Laguerre. Vamos a hablar primero de la relación de recurrencia de tres términos. Esta es la fórmula que queremos probar. Para probarla partimos de la función generatriz que fue previamente explicada
y lo que queremos hacer es sacar la derivada parcial respecto a t de esta función. Para hacerlo vamos a decir que g es el producto de dos funciones, a de t siendo el primer término y b de tx siendo el segundo término. Entonces g es igual a por b. Ahora bien, vamos a sacar la derivada de estas dos funciones por aparte para hacer el proceso un poco más sencillo. La derivada de a de t es una muy sencilla, pero b de t ya tiene más pasos, ya que es una exponencial, sería la derivada, sería la exponencial misma por la derivada interna. Entonces, vamos a decir que este término que está dentro es otra función, phi de t. Entonces vamos a calcular la derivada de phi de t, que en este caso sería menos x por esta derivada t sobre 1 menos t. Esta derivada nos da esta división. Entonces a esta división la vamos a multiplicar por menos x. La derivada de phi de t respecto a t nos daría esta división. Entonces la derivada de b, como comentaba, es la exponencial por esta derivada interna, es decir, es la misma exponencial que es b de t de x por esta derivada interna. Ahora vamos a continuar con esta derivada parcial y pues se utiliza la regla del producto. Lo bueno es que ya tenemos estas dos derivadas calculadas, así que es solo reemplazar. Esto lo vamos a factorizar para simplificar la ecuación. Pero entonces tenemos que g es igual a 1 menos t a la menos alfa menos 1 por b. También tenemos esta relación, así que tenemos que la derivada parcial de t es este producto, pero entonces por definición de g, también tenemos que esta misma derivada parcial es igual a esta sumatoria. Así que vamos a cambiar n por m menos 1 y pues cambiaré esta sumatoria un poco. Pero entonces ahora vamos a multiplicar esta relación que teníamos por 1 menos t al cuadrado para eliminar precisamente este. Y ahora lo que podemos hacer es, como tenemos la definición de esta derivada parcial como esta sumatoria, podemos reemplazar esta sumatoria en esta función ya encontrada. Listo, ahora que ya sustituimos la serie, vamos a extraer los coeficientes de t a la n término a término. Vamos a comenzar por la izquierda. Este es nuestro término de la izquierda y el coeficiente de t a la n en la suma total sería este término. Hacemos lo mismo en la derecha, pero entonces el coeficiente de t a la n en la derecha sería este otro término. Ahora vamos a igualar ambos coeficientes, nos daría esta totalidad. Ahora vamos a reordenarlos, los términos para despejar L sub n más 1. Entonces, con esto vamos a agrupar los términos que multiplican L sub n y los que multiplican L sub n menos 1. Entonces, este es el resultado que nos daría, que si nos damos cuenta es exactamente el mismo de la ecuación a probar. Con esto probaríamos la propiedad de recurrencia. Listo, entonces ahora vamos a probar la identidad de derivada o reducción de gamma. Entonces, esta es la fórmula que queremos probar y vamos a probarla usando la serie explícita. Así que vamos a partir de la forma en sumatoria previamente demostrada. Ahora bien, vamos a diferenciar término a término. Esto es porque es una suma finita, entonces sí se puede hacer. El término k igual a 0 es constante y por eso desaparece. Ahora, podemos simplificar este k sobre k factorial, ya que ese término es igual a esta suma. Y además vamos a reindexar para obtener potencias de x a la j. Entonces tomamos j igual a k menos 1, es decir, k es igual a j más 1. Reemplazando tendríamos esta nueva sumatoria. Ahora bien, vamos a cambiar n por n menos 1 y a alfa por alfa más 1. Esto para poder obtener la forma general de los polinomios hasta el grado n menos 1. Y sería esta forma. Ahora bien, si nos damos cuenta, este binomio final coincide con el que aparece en esta expresión. Es decir, este es exactamente igual a este. Por lo tanto, hemos comprobado que pues efectivamente estas dos relaciones son iguales. Listo, perfecto. Ahora nuestra siguiente propiedad es la ortogonalidad. Entonces tenemos que para alfa
mayor a -1 y enteros m diferentes de n, pero mayores o iguales a 0, tenemos esta integral. Pero ahora bien, vamos a escribir la forma autoadjunta de la ecuación diferencial ordinaria de Laguerre para polinomios de L con grado n y L con grado m, que serían estas dos. Ahora bien, vamos a multiplicar la primera ecuación escalarmente por L sub m y la segunda por L sub n. Nos daría estas dos ecuaciones. Ahora vamos a restar la segunda de la primera. Nos daría esta relación. Ahora bien, vamos a reorganizar para sacar factor común, que nos daría ahora esta nueva relación. Ahora vamos a integrar desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a evaluar la integral de la derivada por teorema fundamental del cálculo. Nos daría esto. Perfecto, entonces ahora vamos a comprobar que los términos de frontera se anulan, empezando por el comportamiento cuando x tiende a infinito. Cuando esto pasa, este término decae exponencialmente. Pero ahora, aun si la derivada de L sub n o L sub m crecieran polinómicamente, este producto tiende a cero, precisamente por lo que este decae exponencialmente. Ahora bien, vamos con el comportamiento cuando x tiende al cero positivo. Cuando esto pasa, este producto se asemeja a este, ya que sería la exponencial al cero, es decir, 1. Y pues quedaría únicamente este término. Ahora bien, lo que sería este término también tiende a cero, entonces por esto mismo. Con los dos términos de frontera nulos, tenemos pues la relación, esta relación. Y pues como n es diferente de m, este factor siempre será diferente de cero. Por tanto, la integral debe ser cero. Esto demuestra la ortogonalidad. Listo, entonces ahora vamos a ver otra propiedad importante que es la normalización. Entonces, tenemos esta fórmula a probar. Vamos a iniciar con esta integral. Esta es nuestra integral deseada que vamos a denotar como I sub n. Pero para continuar vamos a utilizar la identidad de Rodríguez, que es esta que se muestra. Gracias a esta identidad se puede expresar este término, este producto, como este otro producto. Así que este lo vamos a sustituir en nuestra integral deseada, dejándolo así. Para hacer las cosas un poco más sencillas, vamos a decir que la función u de x es este producto. O sea que nuestra integral ya sería así, reemplazando u de x acá. Ahora, vamos a aplicar integración por partes n veces para trasladar las n derivadas desde la función u hacia L sub n. La fórmula general tras n integraciones por partes es esta. Ahora bien, vamos a verificar los términos de frontera, a ver si se anulan. Primero, su comportamiento en infinito. Cuando esto pasa, u y sus derivadas contienen e a la menos x y en este caso tienden a cero. Ahora, el comportamiento en el cero positivo. En este caso, u de x tiende a x a la n más alfa. N más alfa es mayor a -1. Por lo tanto, las derivadas hasta orden n-1 siguen siendo de orden integrable al multiplicarlas por derivadas de L sub n finitas en cero. Listo, ya habiendo comprobado esto, tenemos lo que sería esta integral, que se sustituye en nuestra integral deseada dejando esto. Ahora bien, este término es una constante si y solo si lo que sería L sub n de x es estas sumatorias. Entonces, lo que sería d a la n por L sub n se convertiría en n factorial por a la n. Entonces, em, para el polinomio de Laguerre de grado n, se conoce el coeficiente líder a sub n igual a esto. Esto ya lo habíamos comprobado. Entonces, por lo tanto, tenemos esta relación. Ahora sí, es decir, d a la n por L sub n es una constante -1 a la n. Ahora sustituimos nuevamente en la integral, pero tenemos esta relación en esta integral. Entonces, la integral deseada
nos quedaría de esta forma, utilizando esta relación. Ahora bien, recordemos que U era E a la menos X por X a la menos más alfa. Entonces, reemplazamos y nos quedaría así. Ahora, por definición de la función gamma, tenemos que esta integral es igual a esta función. Finalmente, nuestra integral deseada nos quedaría así. Es decir, que ya hemos comprobado la normalización. Listo, entonces vamos con la última propiedad que vamos a ver el día de hoy, que sería el comportamiento asintótico. Entonces tenemos que para cuando x tiende a infinito y cuando n es fijo, tenemos que nuestro polinomio se convierte en esto. Ahora bien, esto es inmediato porque es un polinomio de grado n cuyo coeficiente líder es -1 a la n sobre n factorial. Esto ya lo habíamos demostrado previamente. Entonces, para n cuando tiende a infinito, existen fórmulas de Plancherel-Rotak que describen diferentes regiones, ya sean oscilatorias, transición o de decaimiento. Ahora vamos a hablar del ejemplo aplicado para el átomo de hidrógeno. Para ello partimos de la ecuación de Schrödinger estacionaria, la cual es independiente del tiempo y es para una partícula de masa m con un potencial de esta manera de acá. Tenemos que tener en cuenta que ya que el potencial es central, la función de onda, el phi, lo podemos separar en un producto de una función que solo depende de la distancia radial y la distancia radial r y la otra que depende de los ángulos de acá. Tenemos que tener en cuenta que esta parte de acá son armónicos esféricos y que son las soluciones angulares conocidas para cualquier potencial central. Lo que nos deja esto en la forma de la ecuación de Schrödinger, la podemos reescribir de esta forma y teniendo en cuenta siempre que los subíndices L y M son los números cuánticos orbital y magnético respectivamente. Ahora, para simplificar esta expresión, simplemente podemos hacer una sustitución de U sub R de esta forma, lo que nos dejaría con que la derivada queda en esta forma y R la podemos reescribir de esta manera. Ok, ahora sabiendo que llegamos anteriormente a esta ecuación de acá, para la derivada, multiplicamos por un R cuadrado y derivamos nuevamente, a lo que nos deja con esta expresión y simplificando simplemente nos queda esta expresión de acá o reorganizando los términos. Ahora, haciendo una sustitución en la ecuación 8 que teníamos antes y multiplicando por esta expresión de acá y por R, para eliminar los denominadores, obtenemos una ecuación para U, que es la siguiente ecuación de acá. Y despejando este U' o este U doble prima, llegamos a la expresión final que tenemos acá, que es la ecuación 10. Vamos a hacer una pequeña observación con la inserción del potencial de Coulomb. Usamos el potencial de Coulomb de acá y es conveniente introducir el radio de Bohr. Con estas dos podemos hacer la siguiente observación de acá. Ahora, sustituyendo el potencial en la ecuación 10, podemos llegar a la siguiente expresión de acá. También vamos a hacer un cambio de variable dimensional en ρ, que la definimos de la siguiente manera. Sustituyendo o despejando r, más bien dicho, llegamos a la siguiente expresión de acá, donde n es el número cuántico principal en enteros positivos. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer la derivada y llegamos a esta expresión de acá, y la segunda derivada nos quedaría entonces de la siguiente manera. Ahora, haciendo una sustitución en 10 en el lado izquierdo, podemos llegar a esta expresión de acá, y haciendo lo mismo, pero sustituyendo en este caso esta r, podemos llegar a la siguiente ecuación, pero sustituyendo en los términos de la derecha. Sería esta parte de acá. Y también teniendo en cuenta que tenemos esta expresión de acá, llegamos a esta parte de acá, sustituyendo nuevamente r y escribiendo todo de manera simplificada, multiplicando ambos lados por esta expresión de acá, podemos reescribirla finalmente como esta expresión final, si le podemos decir así. No es necesario multiplicar por esto, podemos simplemente hacer una reorganización cuidadosamente y deberíamos llegar a la misma expresión. Ahora, para la expresión que llegamos, vamos simplemente a hacer una sustitución de la energía ligada, como le decimos acá. Esta E igual a E sub n la podemos sustituir en esta expresión de acá, teniendo en cuenta que E sub n es lo siguiente, esta expresión de acá. Ahora, la reemplazamos en la expresión y simplificando podemos llegar a que esto es simplemente un cuarto.
ya que esto es simplemente un cuarto de la expresión, simplemente la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Esta forma la vamos a llamar la ecuación 11 para simplicidad. Ahora, vamos a analizar el comportamiento en ρ cuando tiende a cero y en ρ cuando tiende a infinito. Y en base a eso vamos a hacer un ansatz global. Cuando el comportamiento tiende a cero o el comportamiento es muy pequeño, el término dominante es este término de acá. Y buscamos las soluciones de la forma que tenemos aquí. Ahora, como buscamos soluciones que tengan esta forma, vamos a hacer una sustitución en el lado izquierdo, lo que nos deja con la siguiente expresión de acá. Igualando el término con el término dominante, que es este de aquí, podemos llegar a la siguiente expresión de acá. Y lo que nos va a dejar una solución, que es esta, pero para llegar a esta solución tenemos que hacer el análisis de las soluciones de esta ecuación de aquí, que las soluciones de esta ecuación de acá son L más 1 y S menos L. Pero teniendo en cuenta que la solución física no singular en el origen corresponde a la que tenemos en la izquierda, entonces reemplazamos esta solución en la ecuación de acá y simplemente nos queda L más 1 cuando ρ tiende a 0. Ahora, analizando el comportamiento cuando ρ tiende a infinito, el comportamiento dominante cuando ρ es muy grande es un cuarto de u, como este en la ecuación 11. Como este es el término dominante, las soluciones asintóticas se comportan de esta manera de aquí y la solución normalizable decae. Luego escogemos la solución negativa de esta parte. Como mencionaba, para el ansatz global vamos a hacer una combinación de los dos comportamientos cuando tiende a cero y cuando tiende a infinito y podemos proponer esta ecuación de la forma que tenemos acá, que vamos a llamar la ecuación 12, donde esto es una función suave que no diverge en cero ni en infinito. Y nuestra tarea va a ser hallar la ecuación que satisface esto. Para ello vamos a hacer el cálculo de las derivadas de u' y u' segunda, que nos queda por simplicidad, vamos a reescribir la ecuación como a y b, donde a va a ser esta parte de acá y b esta parte de acá, lo que nos deja con que la derivada de u va a ser la siguiente. Vamos a calcular cada derivada término a término, entonces vamos a calcular primero esta a, luego la b y luego la v. Entonces tenemos que la derivada en a o a' sería esta de acá y luego que b' sería esta expresión de acá. Ahora, con la derivada de cada término a y el término b, no era derivada término a término, ahí fue mi error, perdón. Vamos a sustituir en la derivada principal, lo que nos deja con la siguiente derivada, el u'. Y factorizando este término, nos queda una ecuación más simplificada, que la vamos a llamar la ecuación 13. Ahora, para hacer la segunda derivada, vamos a definir temporalmente esta expresión como esta de acá, y vamos a calcular la segunda derivada. Ahora, calculando la derivada usando la regla del producto, llegamos a esta expresión de acá. Por tanto, calculando el prefactor, nos queda esto, y reemplazando en esta u' principal, nos queda de la siguiente manera. Ahora, nuevamente podemos hacer una factorización y pues si factorizamos nos queda de la siguiente forma, que es lo que vamos a llamar la ecuación 14. Ok, recordemos que no hemos reemplazado la w', entonces recordando que w es esto, vamos a hacer la derivada. La derivada nos queda de la siguiente manera. Ahora podemos reemplazar w y w' en la ecuación 14. Vamos a hacerlo por partes para que no se nos extienda mucho. Entonces, el de w nos queda de la siguiente manera, la expresión con el ρ nos queda de la siguiente manera y la que tiene la derivada finalmente nos queda de esta forma acá. Ahora, vamos a agrupar los términos por su segunda derivada, por su primera derivada, por el b y por el término de las potencias de ρ. Ahora, el que tiene la segunda derivada nos va a quedar de esta forma, es solo un término. El que tiene la primera son estos términos de acá. Y el que tiene solo una b nos queda de la siguiente manera. De esta forma nos quedan los términos b. Ahora, simplificando y reescribiendo, simplemente nos queda esta expresión más corta. Y escribiendo todo completo, nos queda esta expresión completa de acá. Ahora, esto vamos a sustituirlo nuevamente en la ecuación 14. Y la ecuación 14 nos quedaría ahora como esta expresión de acá. Ahora, tenemos que recordar que la ecuación 11 era la siguiente. Vamos a reemplazar el u y la segunda derivada, que era la que ya hallamos. Y esta expresión va a aparecer a ambos lados.
Ya que es así, vamos a dividir por este término, pero teniendo en cuenta que ρ es mayor a cero. Entonces, para el lado izquierdo nos va a quedar lo siguiente y para el lado derecho nos va a quedar lo siguiente. Y que igualando los términos y cancelando la parte que queda, que es esta, es el factor común, obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, simplifiquemos restando la parte de L de esta parte de acá y la parte de un cuarto de ρ cuadrado que está en ambos lados, quedándonos términos en B' y B, que va a ser la siguiente. Esta sería la expresión que nos quedaría y ahora podemos dividir por ρ, teniendo en cuenta que ρ tiene que ser mayor a cero, lo que nos deja con la siguiente expresión de aquí. Esta expresión podemos hacer que este término pase al lado izquierdo, lo que nos deja con esta, que sería la ecuación de la g asociada, que es la ecuación obtenida. Ahora, la ecuación de la g asociada tiene los siguientes parámetros, que serían 2L más 1 y este k. Si la comparamos con la ecuación 15, identificamos lo siguiente, esta expresión de acá. Y pues esta ya sería la ecuación de la g general para los polinomios. Ahora, identificamos también que para b de p sea un polinomio y así la solución pueda ser normalizable, necesitamos que k pertenezca a 0,1,2, así hasta n, ya que no puede ser negativo. Entonces necesitamos que esta n sea mayor a L y que n sea un entero positivo. Así podemos asegurarnos eso. Y así P de P la podemos reemplazar en la solución general para U y U quedaría de la siguiente manera. Ahora, tenemos que recordar que escribimos anteriormente R de R como U de R dividido R y que ρ eran 2R de dividido NA sub 0. Aquí podemos ver lo que les comentaba, ya que anteriormente habíamos escrito eso de esta forma de acá. Y ahora podemos decir que la parte radial normalizada en forma general, salvo la constante de normalización, sería esto de acá, que vamos a llamar la ecuación número 16. Ahora, para esto vamos a necesitar un ejemplo concreto para un estado. En este caso, vamos a tomar este ejemplo de acá y vamos a tomar los siguientes parámetros. Que serían estos parámetros de acá que ya hallamos anteriormente, simplemente los reemplazamos, lo que nos deja con lo siguiente, el alfa sería 1. Entonces, el BDP nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, vamos a hacer el cálculo explícito del polinomio, lo que nos deja con una forma práctica, que sería la fórmula explícita de orden bajo, que es esta siguiente de acá, que estamos viendo, y para alfa igual a 1, nos queda lo siguiente. Ahora, el BDP, siendo así, nos quedaría de esta forma de acá. Y con ello vamos a hacer la construcción del U20 y el R20. Estos dos de acá. Ahora, el U de 20 lo podemos construir con, recordando el ansatz de la ecuación 12 y con L igual a 0. Lo que nos deja la siguiente expresión de aquí. Y para N igual a 2, la relación entre ρ y R es esta de acá. Entonces nos deja con que el U de 20 es esta expresión de acá y el R20 esta expresión de acá. Con el R20 anterior nos queda de la siguiente manera, pero aún falta la constante de normalización N20, que sería esta forma de acá, y podemos escribir esta ecuación de la forma esperada. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la constante de normalización N20 y para ello imponemos la normalización radial completa, que es la integral de la siguiente forma de acá. Ahora, el R20 vamos a sustituirlo y nos va a quedar de la siguiente manera de acá la integral. Esta integral nos queda de esta forma de acá y ahora hacemos el cambio de variable del ρ, este de acá, y el r, que nos queda de esta manera y la derivada también nos quedaría de esta manera y sustituyéndolo la integral nos queda de esta forma, obtiene esta forma. Ahora procedemos a evaluar la integral, nos queda de esta forma que tiene acá y vamos a expandir este término. Este término ya está expandido de esta forma acá
Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma que tenemos acá. Y ahora usamos la fórmula de la función gamma, lo que nos deja con lo siguiente. Esto es lo que nos dejaría la función gamma. La función gamma es esa que tenía el k factorial. Y esto es lo que nos da el número 8. Con esta evaluación de la integral, usando la función gamma, simplemente lo reemplazamos en el factor de normalización y hacemos un despeje del n20 y tomamos la raíz positiva de esta expresión. Tomando la raíz positiva de esta expresión ya tendríamos la constante de normalización, la solución, y simplemente la reemplazamos en el R20 que teníamos originalmente y esta ya sería simplemente la solución final del estado 2S que habíamos escogido anteriormente. Sí, simplemente sería esto. Por último, y para finalizar, esta sería toda la bibliografía que se usó a lo largo de todo el video, para que la revisen, aquel que lo desee, y expandan el material que se abordó a lo largo de todo este video. Muchas gracias.